En las colinas onduladas de Virginia, donde la niebla matinal se aferra como un velo a los valles profundos y los árboles centenarios susurran secretos olvidados, se oculta una historia que nadie se atreve a contar en voz alta. A primera vista, parece la vida de una familia rica y respetada, un linaje que durante generaciones acumuló tierras, poder y prestigio. Pero bajo esa fachada de elegancia y tradición, se esconde un secreto oscuro, una serie de crímenes tan meticulosos que casi desaparecieron en el tiempo, hasta que alguien se atrevió a romper el silencio. Todo comienza en una mansión señorial, con escaleras de madera pulida, alfombras que amortiguan cada paso, lámparas que iluminan el pasado y un padre cuya sombra dominaba a todos sus hijos. Aquel hombre, implacable y calculador, parecía devoto y protector, pero en realidad era el arquitecto de un plan aterrador. La familia celebraba cada año los cumpleaños de sus hijos con esplendor y el 21º aniversario de cada uno se había convertido en una fecha marcada con sangre, aunque nadie lo sabía. Uno tras otro, en el mismo día de su mayoría de edad, los hijos desaparecían en circunstancias misteriosas. La casa guardaba los susurros de esas ausencias, pero nadie se atrevía a cuestionar demasiado. El padre mantenía un diario oculto, lleno de notas, símbolos y observaciones frías como bisturís, donde registraba con detalle cada movimiento, cada debilidad, cada oportunidad para ejecutar sus actos. Era como si la mansión misma se convirtiera en una máquina de conspiración, con pasillos que conducían a habitaciones secretas, con velas que se apagaban solas y con voces que parecían surgir de los retratos familiares que decoraban las paredes. Una de las noches más inquietantes ocurrió cuando la luna llena bañaba de plata los ventanales y el hijo mayor, sintiendo que algo siniestro se cernía sobre él, descubrió accidentalmente el escondite de aquel cuaderno maldito. Allí, entre descripciones de fiestas familiares, aparecían palabras como sacrificio, purificación, legado. El joven entendió que su propia vida estaba marcada y que el hombre al que llamaba padre era en realidad su verdugo. El terror creció cuando escuchó pasos firmes subiendo las escaleras y comprendió que ya era demasiado tarde. La familia estaba atrapada en un juego macabro en el que el único que conocía todas las reglas era el padre. Lo que parecía un hogar se convirtió en un laberinto de amenazas invisibles, donde cada rincón podía ser una trampa, cada gesto de afecto podía esconder una traición. La sangre derramada se ocultaba bajo la alfombra de las apariencias, pero el eco de los crímenes seguía resonando en las paredes, en los pasillos, en las miradas nerviosas de los pocos sirvientes que sospechaban pero callaban por miedo. En el silencio sofocante de la mansión, solo quedaba claro que un día la verdad saldría a la luz, y con ella, una cadena de revelaciones que destruiría para siempre la imagen de una familia ejemplar. Y así comenzó la pesadilla, con un hombre que lo planeaba todo, con hijos que eran simples piezas en su tablero, y con una herencia que no consistía en tierras ni en títulos, sino en muerte. La mansión de Virginia, que de día parecía un monumento a la tradición y la prosperidad, de noche se transformaba en un escenario de sombras, un teatro en el que cada habitación ocultaba un secreto. Tras la desaparición del hijo mayor, los muros comenzaron a murmurar más fuerte. El padre, con una serenidad casi inhumana, mantenía su papel de protector frente a la comunidad, asistiendo a misas, estrechando manos, organizando cenas en las que sonreía como si nada hubiese ocurrido. Pero en la intimidad, su mirada era otra, fría, calculadora, casi hipnótica. Tenía un control absoluto sobre el destino de sus hijos, como si fueran simples piezas de ajedrez en un tablero donde él era el único jugador. Los demás miembros de la familia vivían bajo una tensión insoportable, atrapados entre la devoción filial y el instinto de supervivencia. Cada cumpleaños que se acercaba se convertía en un reloj de arena que marcaba la cuenta regresiva hacia lo inevitable. Las noches eran las peores. El viento que golpeaba los ventanales sonaba como lamentos.
Las maderas crujían con el peso de pasos invisibles y en los pasillos se sentía la presencia de algo que nunca se mostraba del todo. Algunos sirvientes juraban haber visto luces encenderse solas en el ala oeste de la mansión, donde nadie dormía desde hacía años, o escuchado el arrastre metálico de cadenas en las bodegas. Sin embargo, el miedo les cerraba la boca y solo compartían sus sospechas en susurros. Fue entonces cuando el segundo hijo, al cumplir su 21º año, comenzó a sentir una angustia inexplicable. Sabía que algo no estaba bien, recordaba demasiado bien cómo había desaparecido su hermano mayor y cómo el padre había respondido con frases vagas, con silencios que pesaban más que las palabras. El joven empezó a indagar en rincones prohibidos de la casa, levantando tablas del suelo, revisando cajones cerrados con llave. Una noche, en la biblioteca, descubrió un compartimento secreto detrás de una estantería. Dentro, encontró otro de los cuadernos del padre, mucho más detallado, lleno de símbolos extraños, diagramas de relojes y anotaciones sobre fechas. En esas páginas, el hijo leyó con horror que su nombre estaba escrito junto a una fecha, su 21º cumpleaños. El terror lo invadió, y comprendió que la tradición macabra no era una casualidad sino un patrón diseñado con precisión, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Esa misma noche, la mansión entera pareció cerrar sus puertas sobre él, las velas se apagaron de golpe, un silencio espeso cubrió cada rincón y solo se escucharon los pasos del padre acercándose lentamente. El encuentro fue brutal, no hubo súplicas que detuvieran al hombre que veía en el asesinato de su propio hijo un acto de legado. El segundo hijo desapareció igual que el primero, tragado por la oscuridad, sin dejar más rastro que un nombre tachado en el diario secreto. La comunidad exterior apenas murmuraba sobre las extrañas ausencias. El padre siempre encontraba explicaciones, estudios en el extranjero, viajes repentinos, enfermedades inesperadas. Nadie se atrevía a cuestionar a un hombre tan poderoso, y las desapariciones quedaban enterradas bajo un manto de rumores y silencios. Dentro de la mansión, sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más insoportable. Los hijos restantes vivían en un estado constante de vigilancia, desconfiando hasta del sonido del viento en las ventanas. La casa misma parecía alimentarse de ese miedo, como si los crímenes hubieran impregnado sus muros de una aura maldita. Los relojes antiguos colgados en las paredes resonaban más fuerte, marcando cada hora como si fueran campanadas de una sentencia inevitable. Las noches se alargaban, y cada sueño estaba plagado de pesadillas donde los rostros de los hermanos desaparecidos pedían justicia. Uno de los hijos menores comenzó a escribir en secreto sus propios diarios, intentando dejar un rastro por si él también desaparecía. Sabía que la verdad debía salir a la luz algún día, y que si no sobrevivía, al menos alguien encontraría esas páginas y comprendería lo que realmente había ocurrido. Pero el padre, obsesionado con el control absoluto, descubrió tarde o temprano cualquier secreto, y cada descubrimiento lo volvía aún más cruel, aún más decidido a borrar cualquier resistencia. La mansión, con sus pasillos interminables y habitaciones cerradas, se convirtió en una prisión dorada donde nadie podía escapar de su destino. Los días se repetían como un ciclo interminable, comidas en silencio, miradas esquivas, rezos sin fe. Solo el padre parecía disfrutar de esa atmósfera, como un rey que contempla el reino que ha construido con sangre y miedo. Los hijos eran piezas que debía sacrificar, y él lo hacía con la calma de un sacerdote que cumple un ritual. Lo que nadie sabía era que esa calma ocultaba un plan aún más grande, un legado que trascendía a la familia y que tarde o temprano saldría a la luz con consecuencias devastadoras. Con la desaparición del segundo hijo, la mansión quedó sumida en una tensión insoportable, como si cada pared contuviera un secreto y cada sombra escondiera una amenaza. Los pasillos parecían más largos, los relojes más ruidosos, y hasta el aire se volvía más espeso, como si la casa misma respirara miedo.
El padre continuaba con su vida pública de forma impecable, mostrando siempre un rostro respetable ante la comunidad, organizando cenas de caridad, donando dinero a la iglesia y ganándose el respeto de quienes lo rodeaban, pero detrás de esa máscara se encontraba un hombre que disfrutaba del poder absoluto, un estratega que había logrado convertir el destino de sus hijos en una serie de sacrificios calculados. Los demás hijos sabían que el tiempo jugaba en su contra, cada cumpleaños se sentía como un veredicto inevitable, y cada mirada del padre como una sentencia silenciosa. El hijo del medio, más astuto que los demás, comenzó a observar a su padre en secreto. Notaba cómo cada gesto suyo tenía un significado oculto, como cada palabra era una pista disfrazada, como las horas de soledad que pasaba en su estudio servían para alimentar la maquinaria de sus planes. Una noche, mientras la mansión dormía, este hijo se atrevió a seguir a su padre, lo vio descender hacia las bodegas con una lámpara de aceite en la mano, y lo siguió en silencio, cuidando que las escaleras de madera no delataran su presencia. Lo que encontró en aquel sótano le heló la sangre. Había mesas cubiertas de papeles, diagramas extraños, relojes desarmados y frascos con sustancias desconocidas. En una de las paredes colgaban retratos familiares, pero no eran simples pinturas. Sobre ellos estaban marcadas con tinta oscura las fechas exactas de cada desaparición. Los ojos pintados parecían llorar. El hijo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al darse cuenta de que el siguiente retrato con una fecha escrita era el suyo. El padre giró de repente, y por un instante los ojos de ambos se encontraron. El silencio fue insoportable, un instante congelado en el tiempo, pero en lugar de explotar, el padre sonrió con frialdad y pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la mente del joven: todo esto es por el legado. Tú no lo entiendes ahora, pero un día lo entenderás. A partir de ese momento, el hijo supo que su vida pendía de un hilo. Empezó a planear una fuga, escribiendo cartas de despedida que nunca se atrevió a enviar, ocultando provisiones en rincones secretos de la casa, memorizando cada salida posible. Sin embargo, escapar de la mansión no era tan sencillo. La propiedad estaba vigilada no por guardias visibles, sino por la propia obsesión del padre, que parecía anticipar cada movimiento, cada intento de rebeldía. La tensión se intensificó en la víspera de su cumpleaños. Los sirvientes estaban inquietos, algunos incluso abandonaron la casa en silencio, incapaces de soportar la atmósfera asfixiante. Esa noche, una tormenta azotó la región, y el sonido de la lluvia contra los ventanales se mezclaba con los truenos que iluminaban los pasillos en destellos fugaces. El hijo sabía que esa era su última oportunidad. Corrió hacia la bodega con la intención de incendiarla y así obligar a todos a escapar, pero al llegar se encontró con su padre esperándolo. Como si hubiese previsto cada paso, el enfrentamiento fue inevitable. Entre gritos ahogados por el rugido de la tormenta, el padre lo redujo con una fuerza que no parecía humana, murmurando palabras de un ritual incomprensible. El fuego que el hijo había intentado iniciar fue apagado de inmediato, y con él, sus esperanzas de libertad. La mansión volvió a engullir otro nombre, otro rostro, otro futuro. Afuera, nadie sospechaba nada. El padre tenía siempre una explicación convincente: viajes, estudios, enfermedades. Nadie quería ver la verdad porque la verdad era demasiado aterradora, pero dentro de las paredes, los retratos colgados se multiplicaban, y los susurros de los hijos perdidos llenaban los corredores. En la quietud de la noche, la casa se había convertido en un mausoleo invisible, un lugar donde la vida se sacrificaba en nombre de un legado que solo existía en la mente enferma del patriarca. El hijo menor, que había presenciado todo desde las sombras, comprendió que ya no tenía elección. Debía sobrevivir a toda costa y encontrar la manera de desenmascarar a su padre. El miedo se convirtió en determinación, y en secreto empezó a trazar su propio plan. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la mansión se gestaba algo aún más poderoso.
La voluntad de romper el ciclo, de revelar al mundo lo que se escondía detrás de las puertas de aquella casa de Virginia, el hijo menor, después de la desaparición de sus hermanos, vivía con un peso insoportable en el pecho. Cada día en la mansión era como caminar por un campo minado. Cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto fuera de lugar, podía delatarlo ante la mirada penetrante de su padre. La casa ya no era un hogar sino una trampa, un organismo vivo que parecía obedecer al patriarca. Cerrando puertas, haciendo crujir las escaleras en los momentos más inoportunos, apagando las velas cuando alguien más necesitaba luz, el muchacho comenzó a registrar en secreto cada detalle que observaba. Los horarios de su padre, las visitas que recibía, los movimientos de los pocos sirvientes que quedaban. Su diario se convirtió en un acto de resistencia, un grito silencioso contra la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que debía dejar pruebas, que si caía como sus hermanos alguien, algún día leería esas páginas y entendería el horror que había consumido a la familia. El padre, sin embargo, no era un hombre fácil de engañar, su capacidad para controlar hasta el más mínimo detalle parecía ilimitada. No necesitaba gritar para imponer miedo, bastaba una mirada suya para paralizar a cualquiera. El hijo menor empezó a darse cuenta de que el padre jugaba con él, que lo observaba como un cazador observa a su presa antes del golpe final. Esa sospecha se confirmó una noche cuando escuchó pasos en su habitación mientras fingía dormir. A través de las pestañas entreabiertas lo vio, su padre de pie junto a la cama, observándolo en silencio durante largos minutos, antes de retirarse sin pronunciar una palabra. El muchacho comprendió que su cumpleaños se acercaba y que, como sus hermanos, estaba marcado. Desesperado, buscó aliados fuera de la casa. Durante un paseo vigilado al pueblo, logró hablar con un sacerdote, insinuándole que algo terrible ocurría en la mansión, pero el sacerdote, lejos de ofrecer ayuda, respondió con evasivas, quizás por miedo, quizás porque el poder del patriarca alcanzaba más lejos de lo que parecía. Esa noche, de regreso en la casa, encontró en su habitación un sobre cerrado. Dentro había una sola nota escrita con la letra inconfundible de su padre: nunca busques ayuda afuera, aquí se decide tu destino. El terror lo atravesó como un rayo, pero también encendió en él una chispa de rebeldía. Comenzó a explorar las zonas más olvidadas de la mansión, el desván lleno de polvo, los túneles subterráneos que alguna vez sirvieron de bodegas, las habitaciones tapiadas del ala oeste. En una de esas exploraciones halló algo que lo dejó sin aliento, un conjunto de documentos antiguos, cartas y escrituras que mostraban que el linaje familiar había estado marcado durante generaciones por desapariciones inexplicables. Su padre no era el primero. Aquello era un legado transmitido de padres a hijos, un ciclo de sangre que había convertido la riqueza y el poder de la familia en una maldición perpetua. El muchacho comprendió que detener a su padre significaba también romper con una tradición centenaria. La víspera de su 21º cumpleaños llegó con un silencio mortal. El viento afuera estaba quieto, los animales del campo parecían haber desaparecido y la mansión respiraba una calma siniestra. El hijo menor se escondió en el desván, armado únicamente con el conocimiento que había reunido y con la esperanza de resistir. Abajo, en el gran salón, su padre preparaba lo que parecía un ritual: velas encendidas, símbolos dibujados en el suelo, un reloj marcando exactamente la medianoche. La escena parecía sacada de una pesadilla, pero era real. El hijo, desde su escondite, escuchaba los rezos susurrados en una lengua que no comprendía, acompañados del repiqueteo constante de los relojes antiguos que parecían latir al unísono con el corazón de la casa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el padre subió lentamente las escaleras, lámpara en mano, dirigiéndose al desván. El muchacho apenas respiraba, sosteniendo en sus manos una pluma como si fuese un arma, sabiendo que probablemente no tendría otra oportunidad.
cuando la puerta se abrió y la figura del padre apareció iluminada por la luz temblorosa. El tiempo pareció detenerse, el hijo dio un paso adelante, decidido a confrontar al monstruo que lo había creado. La mansión contuvo la respiración. Lo que sucedió en ese instante fue el choque inevitable de dos voluntades, la de un hombre obsesionado con perpetuar un legado maldito y la de un joven decidido a romperlo a cualquier precio. El enfrentamiento entre padre e hijo en el desván de la mansión fue como el estallido de un silencio acumulado durante generaciones. El aire estaba cargado de tensión, las velas parpadeaban como si también fueran testigos del destino que se decidía en ese instante. El hijo menor, con la pluma afilada en la mano, parecía diminuto frente a la figura imponente de su padre, pero sus ojos ardían con una determinación que jamás había mostrado antes. El padre, en cambio, mantenía la misma calma escalofriante de siempre, esa serenidad que escondía la certeza de tener el control absoluto. Sin embargo, por primera vez, su mirada se vio desafiada. El hijo lanzó el primer ataque, un gesto desesperado más simbólico que efectivo, pero suficiente para rasgar la túnica de su padre y mancharla con la primera gota de sangre. Esa herida mínima fue un quiebre. Como si el poder del patriarca comenzara a resquebrajarse, la mansión misma pareció reaccionar. Un viento helado recorrió los pasillos, los relojes dejaron de sonar al unísono y un crujido profundo sacudió los cimientos. El padre, furioso, soltó un rugido que no parecía humano, acusando a su hijo de traidor al legado, de querer destruir siglos de tradición familiar. Intentó someterlo con la fuerza, pero el hijo había aprendido de las caídas de sus hermanos. Había memorizado cada error y ahora se aferraba a la idea de resistir aunque costara la vida. En medio de la lucha, el muchacho gritó las verdades que había descubierto, los documentos, las desapariciones, la maldición que perseguía a la familia desde hacía generaciones. Sus palabras se mezclaban con el estruendo de la tormenta que estallaba afuera, como si la naturaleza misma se uniera al clamor por justicia. Los sirvientes, escondidos en distintos rincones de la casa, escuchaban aterrados, comprendiendo al fin lo que tantos años habían sospechado. El padre, debilitado por la herida y por la rebelión inesperada, intentó recurrir al ritual preparado en el salón. Bajó corriendo las escaleras hacia el círculo de símbolos trazados en el suelo, murmurando palabras en aquella lengua incomprensible, buscando sellar de una vez por todas el destino de su hijo. Pero el muchacho, armado ahora con la fuerza de la desesperación, lo siguió y logró irrumpir en medio del ritual. Pateó las velas, borró con sus manos temblorosas los símbolos y gritó que el ciclo debía terminar esa misma noche. El choque fue brutal. Padre e hijo forcejearon en medio del salón mientras la mansión parecía desmoronarse a su alrededor. Los retratos de los ancestros caían de las paredes, los vidrios de las ventanas estallaban con el viento, y las sombras se agitaban como si cobraran vida propia. En un último intento de imponerse, el padre intentó estrangular al muchacho, sus manos duras rodeando el cuello de su propio hijo. Pero en ese instante el hijo logró clavarle la pluma directamente en el pecho. El grito del patriarca resonó por toda la casa, mezclándose con el trueno más fuerte de la noche. Cayó de rodillas, su mirada todavía desafiante, murmurando que el legado nunca moriría, que siempre habría un descendiente dispuesto a continuar la tradición. Finalmente, su cuerpo se desplomó en el suelo, y con él cayó el peso de siglos de secretos y sangre. El silencio que siguió fue aterrador, interrumpido solo por la respiración entrecortada del hijo menor, que miraba el cadáver de su padre con una mezcla de horror y alivio. La mansión entera pareció suspirar, como si un espíritu maligno hubiera sido expulsado de sus muros. Sin embargo, las cicatrices no desaparecerían tan fácilmente. Los sirvientes salieron de sus escondites y vieron el cuerpo sin vida del hombre que los había dominado durante años. Algunos lloraron de alivio, otros rezaron,
otros huyeron de inmediato, incapaces de seguir un segundo más en ese lugar maldito. El hijo menor, exhausto, recogió los diarios y documentos que había reunido, consciente de que debía dar testimonio de todo lo ocurrido, salió de la mansión al amanecer, con el cielo todavía cargado de nubes negras, dejando atrás la casa que había sido su prisión y que ahora se erguía como un monumento a la locura. La comunidad, al descubrir lo sucedido, quedó en estado de shock. Durante años habían aceptado las excusas del patriarca. Habían cerrado los ojos ante las desapariciones, habían preferido creer en viajes o enfermedades antes que enfrentar la verdad. El relato del hijo menor los obligó a mirar de frente el horror que habían ignorado. Algunos intentaron negar lo evidente, otros exigieron justicia, pero todos comprendieron que aquella familia jamás volvería a ser la misma. Con el tiempo, la mansión fue abandonada, nadie quiso habitarla de nuevo, y los rumores crecieron hasta convertirla en una leyenda local. Decían que en las noches de tormenta aún podían escucharse los lamentos de los hijos perdidos, los pasos del patriarca recorriendo los pasillos, los relojes sonando todos al mismo tiempo como campanas de condena. El hijo menor, marcado para siempre por lo que había vivido, se convirtió en un hombre errante. Llevando consigo los cuadernos como prueba y maldición, dedicó su vida a advertir a otros de los peligros de los legados oscuros, de la ceguera que produce el poder y de la necesidad de romper los ciclos de violencia antes de que destruyan todo. Su voz fue escuchada por algunos, ignorada por otros, pero nunca dejó de repetir la misma verdad, que no hay herencia más peligrosa que aquella que se construye sobre la sangre inocente. Así terminó la historia de una familia que había engañado al mundo durante generaciones, y así nació una leyenda que aún hoy sigue resonando en las colinas de Virginia, donde la niebla matinal parece arrastrar consigo los últimos susurros de una mansión maldita.